sobre todo esta cosa de los fenómenos. Sí. Hablan de la catadura de estos personajes, ¿no? En fin, estamos recibiendo a la presidenta del INAU, decíamos Marisa Lindner con nosotros en estudios. Muchas gracias por venir. ¿Cómo se enteró el INAU del caso? ¿Cómo fue la investigación? El INAU recibe estas situaciones a partir de referentes educativos que venían, que trabajan en la zona. Básicamente aquí hay dos áreas claves, un equipo que está trabajando para la reinserción educativa de los adolescentes y una organización social que se especializa en los temas de explotación, que cuando recibieron los relatos de una de las adolescentes... ¿Una de ellas confió en estos referentes o ellos se enteraron y se acercaron a ella de que la situación estaba ocurriendo? Básicamente son adolescentes que participan en distintos espacios. Y lo que nosotros rescatamos para esta y para otras situaciones es la capacidad de escucha y luego la posibilidad de acompañar procesos que son muy complejos. Claro. Y que requieren que las adolescentes en estos casos puedan estar dispuestas a generar un tránsito para la salida de las situaciones, y eso es parte de lo que trabaja INAU junto con organizaciones sociales. Eso me parece importante destacarlo, lo que es... si muchas veces las adolescentes que son víctimas de explotación sexual son conscientes de que son víctimas de explotación sexual o creen que simplemente esas cosas pasan y la vida es así. Ustedes hacían referencia recién a cómo una parte de la sociedad todavía está visualizando este problema, colocando la responsabilidad en quienes son víctimas. Las propias adolescentes son adolescentes que vienen de contextos muy críticos. En general y particularmente en estas situaciones hay indicadores que hablan de situaciones de violencias anteriores, de abusos sexuales, de violencias intrafamiliares, que generan contextos que luego hacen que se naturalice, al igual que todavía una parte de la sociedad seguimos naturalizando y no reconociendo esta problemática. Sí, algunos la juzgan incluso, ¿no? Criticándolas a ellas, no sabían lo que estaban haciendo. Bueno, ustedes hacían referencia a algunas declaraciones de abogados defensores donde colocan la responsabilidad a partir del consentimiento en una edad que realmente por los mandatos establecidos por el Código de la Niñez y la Adolescencia claramente existe una responsabilidad por parte de los adultos y del Estado de proteger a los niños. Lindner, en el año 2014 el INAU ya tenía una investigación en el cual se detectaba que la terminal del Cerro, en lo que referente al transporte, digamos, se podían dar este tipo de situaciones como un foco, digamos, donde la explotación sexual de menores se llevaba a cabo. ¿Por qué esperar 2 años para concretar esta investigación? ¿Se demoró tanto? ¿Cuesta investigar? ¿Lo investigan ustedes? ¿Se demora el Ministerio del Interior? ¿Qué es lo que ocurre? Esa investigación fue una investigación cualitativa. Hay otras investigaciones que también dan cuenta de esta problemática a nivel de todo el territorio nacional. Son investigaciones donde de alguna forma, y si ustedes leen la publicación que recomendamos para todos los televidentes, van a encontrar elementos donde están naturalizados, donde se reconoce por adultos, pero no hay casos concretos o situaciones que pueden ser elementos de prueba que involucren a determinadas adolescentes en particular. Se trabaja sobre la base de cuáles son los aspectos en esas investigaciones que están en el imaginario, que están concebidos y que de alguna manera la investigación tiene un título que nosotros reconocemos, que es un secreto a voces. Estas realidades, si nosotros hoy, con el día después, comenzamos a a hablar con gente del barrio, con sí, van a empezar a decir esto ya se sabía. Que esto ya se sabía. Yo lo hablé. ¿Pero cuándo empezó la investigación entonces? El tema de colocar el tema de la explotación sexual comercial y no comercial lleva unos cuantos años. Lo que ha pasado en todo este tiempo es que se ha logrado colocar como parte de una política pública, se ha trabajado en la sensibilización y capacitación ayer decíamos, por parte de INAU, a través del CONAPES, de más de 5.000
funcionarios y funcionarias públicas de distintas organizaciones, lo cual va logrando un proceso de acumulación. Esto fue posible porque hay un proceso de acumulación en el trabajo. Está claro, pero llevó 6 meses investigarlo, 3, 15 días, una semana. En la situación en concreto donde se generan elementos de aportes que pueden ser considerados como pruebas para la justicia, se conocen en agosto. Esto se pone en conocimiento del directorio del INAU, donde justamente los equipos visualizan con preocupación la dimensión de esta problemática, y el directorio del INAU en octubre resuelve realizar la denuncia en crimen organizado. Ahí es que comienza la policía a investigar. Exactamente. ¿Verdad? ¿Esto le consta que haya pasado o esté pasando en otras terminales de ómnibus, por ejemplo? Bueno, las investigaciones y las realidades ubican esta problemática particularmente en determinados sectores. Hay situaciones vinculadas a la circulación, que está vinculada con el transporte. Hay elementos que están asociados también a emprendimientos, mega emprendimientos productivos que generan también movilidad en las zonas. Hay elementos que han sido detectados en lugares vinculados a la instalación de plantas. ¿Se están investigando más casos concretos? Nosotros tenemos en este momento 333 situaciones que son situaciones donde hay indicios de posibilidades de explotación sexual. Se viene trabajando con esas adolescentes y básicamente en el momento que se configuran aspectos que pueden ser considerados de prueba y que hay posibilidades de que las adolescentes puedan sostener estos procesos, es que se comunica a la justicia y se generan elementos que han dado casos. Algunos han tenido repercusión pública, otros no. Situaciones de explotación sexual que han estado en el marco del sistema judicial durante el año 2016, hubieron algunas de bastante repercusión. Sí, es cierto. Marisa, hay que decir primero que las menores abusadas son generalmente de sectores más críticos, ¿no? De los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Y generalmente los abusadores forman parte de sectores más altos, ¿no? Tienen algunos elementos más para imponerse ante estas chiquilinas. Eso es un dato importante. Usted habla del tema de cómo se dan estos casos en el tema de transporte y en las terminales. ¿Por qué es que se da en esos ámbitos? ¿O el trasiego de personas? ¿Qué es lo que sucede? Hay distintos elementos que consideramos que tienen que ver básicamente con aspectos que están muy arraigados en una cultura. Hay determinados sectores sociales en los cuales hay elementos que están asociados a una determinada concepción de la sexualidad. Hay elementos que fueron aprendidos, que fueron de alguna forma parte de sus aprendizajes. Eso se da de distinta manera en distintos sectores sociales, que en esto sí no hay aspectos, transversalizan todos los sectores sociales. Lo que cobran son dimensiones distintas y expresiones diferentes. Los sectores de circulación en el territorio, básicamente en esto, dentro del transporte es identificado el transporte internacional, elementos de gran emprendimiento donde de alguna forma son personas que vienen desde afuera de la comunidad, que circulan por esos espacios y que de alguna forma captan, por decirlo de alguna forma, a adolescentes que, como tú decís, están en situaciones de fragilidad. ¿Qué pasa con esas jóvenes hoy, en este momento? Las 3 adolescentes que tuvieron parte de este proceso están siendo 2 de ellas ya atendidas a partir de organizaciones que están trabajando en la temática. Se han contactado algunas de las familias. Estamos trabajando para incluirlas en programas que son fundamentales. Acá hablábamos de la necesidad de la sostenibilidad de estos procesos. Luego de daños tan profundos, no es posible una salida fácil. Hay daños ya muy consolidados en la vida de una joven cuando se llega a una situación de explotación. Marisa, uno escucha en sus ámbitos de trabajo y en general que las niñas de hoy no son como las niñas de antes, que los 16 años de hoy no son los 16 años de antes, que son más maduras, en fin. ¿Usted cree que cuesta tomar conciencia de que son niñas
y que por más que no se tenga relaciones sexuales con ella por un pago, ¿esto es delito? Es delito. Eso lo establece claramente la normativa nacional, que hay que seguir avanzando en ella. Pero además la responsabilidad de cuáles son las culturas que se van generando en la niñez y la adolescencia es de responsabilidad de los adultos. Es decir, si hay determinados aspectos que están sostenidos en elementos de aprendizajes donde se generan aspectos por parte de los adultos que de alguna forma van generando enseñanzas en los niños y adolescentes, sigue siendo una responsabilidad adulta. Hay una cultura que de alguna forma lleva a determinados elementos que tal vez hoy sean leídos por los adultos como responsabilidad de los adolescentes, pero yo devuelvo esa mirada y digo, en eso nos tenemos que hacer cargo los adultos, que fuimos los que generamos esos aprendizajes para que se generaran determinados. Lo que hoy aparece es una cuestión más pública. Cada uno de nosotros debe tener sus lecturas de la realidad. Yo creo que esta sociedad tenía estos mismos problemas hace muchos años, que estaban mucho más invisibilizados y ocultos en entornos mucho más cerrados y que inclusive no se los leía como problema social. Tampoco había una legislación que apoyara también la investigación o los controles, ¿no? Y hoy sí es muy severa la legislación. Nosotros que venimos trabajando hace muchos años en los temas de violencia, hemos detectado en lo que es de alguna forma el trabajo más directo, particularmente con las mujeres, que hay historias, en aquellas que hoy tienen tal vez situaciones de violencia y que acuden a servicios, donde las situaciones de abuso, las situaciones de explotación cobraban otras dimensiones mucho más ocultas y mucho más cercanas en sus ámbitos de referencia familiar y de cercanía, que hoy no los podemos medir, no los podemos comparar. No podemos saber qué pasaba. De repente no tenían ni dónde denunciar, pero para terminar, Marisa, antes de que te vayas, ¿dónde se puede hacer eso? ¿A dónde se puede recurrir un adolescente que esté en un problema así o alguien que sepa de un adolescente que esté en un problema así? Básicamente, la línea azul, 0800 50 50, puede ser un elemento donde se generen denuncias que luego son abordadas por los distintos equipos. Los centros de referencia local de INAU y elementos que hoy están, todo operador público de la enseñanza, de la salud, tiene protocolos donde se dan elementos donde es posible llegar a generar la denuncia. El INAU está trabajando a partir de convenios con organizaciones de la sociedad civil y también a través de su programa Cercanías vinculado a explotación sexual, que son de alguna forma los ámbitos donde llegan esas denuncias y donde las podemos procesar, asegurando siempre aspectos que son vitales y que tienen que ver con la protección de estas adolescentes. No vamos a exponer a las adolescentes en procesos donde luego se puedan poner en riesgo. Claro. Esta era una preocupación en este caso. Es decir, se desata una situación, no hay elementos de prueba a nivel de la justicia y luego quedan ellas en una situación de extrema vulnerabilidad con mucho más riesgo que la anterior. Claro, incluso a veces capaz que tenían que volver a hacer el mismo recorrido en el ómnibus o lo que fuera, encontrarse con los mismos tipos. En fin, ahora ya no les va a pasar porque por suerte están presos. Marisa, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Es vital el lugar de los medios para poder generar, los estaba escuchando en sus reflexiones, es muy importante que los comunicadores puedan hablar de estas problemáticas y generar reflexiones en la ciudadanía sobre un problema tan complejo. Muchas gracias. Muchas gracias. La presidenta del INAU, Marisa Lindner. Vamos a cambiar de tema. Sigue generando polémica la realización